Este último panel es el que está enfocado a la cuestión ambiental y que se le ha dado por título Protección del ambiente para la vida saludable y la diversificación productiva. Yo lo tengo acá a mi lado a Diego Seguí, que es referente del GEN de San Juan. Él es abogado ambientalista y es una de las personas que está llevando adelante la lucha junto a la Asamblea en defensa de Hachal. Así que le doy la palabra a Diego. Bueno, antes que nada agradecer a los correligionarios y compañeros de la provincia de Buenos Aires, en la persona de Omar y todos los amigos que a través de los años uno ha sabido generosamente cultivar. Básicamente, y sin el ánimo de hacer una corrección a Facundo, porque siempre me toca aclararlo, me dicen o me presentan como abogado ambientalista, entonces yo tengo que decir que no lo soy, ciertamente, que eso es una cuestión o una categoría, una especialidad del derecho bastante pretenciosa y amplia. Lo nuestro, en el caso particular mío, es una experiencia de vida, un testimonio de una realidad que concretamente sucede en una geografía del país que quizá tenga reproducida en otros lugares parecidos al nuestro, que nos llevó a involucrarnos de modo espontáneo para aquellos que, como seguramente todos los que estamos acá, tenemos desarrollada la intuición, como militantes políticos que somos, de poder detectar cuándo se están violando derechos y al mismo tiempo detectar también lo que está como el título del programa de hoy, evidenciada una circunstancia de desigualdad. Dicho esto, yo no puedo dejar de decir también una circunstancia histórica de este partido. En diciembre del año 2007, para aquellos que no somos bonaerenses como ustedes y venimos del interior, quizá determinamos en esa fecha, diciembre del 2017, el embrión, los primeros pasos de esta fuerza política como fuerza política nacional. En una reunión que se realizó en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, y en aquellas circunstancias nos tocó llegar a nosotros desde San Juan, y cuando se empezaba, como les digo, a tomar pretensión esta agrupación política que, como se decía recién, ya cumple 10 años y se puede decir que es una fuerza nacional, nosotros traíamos como un mensaje muy concreto que este partido incluyera en sus bases, en su plataforma, la defensa de los recursos naturales, que esa nueva dimensión política iba a ser seguramente el eje de cuestiones que tienen que ver, como las que esta mañana yo he escuchado y he escuchado en el transcurso del día. El tema de cuestiones de naturaleza de evidente desigualdad. Yo escuchaba, por ejemplo, hablar a el tributarista Luis Jiménez, creo que es el nombre, en el que señalaba cuánto debe de impactar y cuánto debe reformularse las legislaciones tributarias para atender también las cuestiones ambientales. Escuché también a los amigos vinculados al sector de la pesca, que cuánto se está renunciando por parte de este país en relación a una soberanía sobre, en ese caso, la plataforma y toda esa riqueza, esos recursos naturales, y cuánto desatiende la política estas cuestiones. El propósito de mi exposición, yo tengo unas diapositivas muy breves que explican, el propósito de mi exposición es la siguiente: intentar humildemente dejarles como testimonio nuestra experiencia, que tiene más de 12 años, está vinculada a una actividad que se desarrolla en general por una cuestión geográfica en casi toda la cordillera de los Andes, muy puntualmente en las provincias de Catamarca,
San Juan, bueno, por supuesto ahora también Río Negro, Santa Cruz, toda la zona cordillerana en donde están los yacimientos mineros metalíferos de nuestro país. La idea es dejarles alguna cantidad reducida, pero muy práctica, de herramientas jurídicas, con la pretensión de que ustedes puedan, en cada una de sus localidades, adaptándolas, convertirse en lo que naturalmente, cuando estos fenómenos se producen, a los militantes políticos nos convierten, que es casi, yo siempre digo, como si fuéramos así, como hay fiscales electorales, hay fiscales ambientales, que tienen que de alguna manera encargarse de el deber de cuidar el medio ambiente. Yo te voy a pedir la primera diapositiva y de alguna manera, claro, básicamente la cuestión ambiental siempre trae esto. En realidad, el derecho que está involucrado es el derecho al medio ambiente, que está consagrado en la Constitución Nacional. La particularidad de este derecho, dicho brevemente, y ustedes lo van a comprender en el desarrollo de mi exposición, es que es como muy pocos un derecho deber. Es decir, la Constitución lo que ha impuesto es el derecho a gozar de un medio ambiente, pero como en pocos casos le ha impuesto también a los ciudadanos el deber de preservarlo. Se lo ha descargado a esa obligación también en los ciudadanos. Por supuesto, también en las autoridades, de lo que hablaban esta mañana a mediodía los amigos, la utilización racional de los recursos naturales. Ese es un punto central, eso es una definición política que tiene que de alguna manera trazar lo que en este título se hablaba, que es el desarrollo económico, es decir, la utilización racional de los recursos naturales. Básicamente ese es el punto. Sigamos con las diapositivas. ¿Cuál es el otro derecho que hay en pugna? Tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente y normalmente, esto es algo dicho, a veces se enojan la gente de la actividad empresarial, pero es que sí, es una definición. El derecho al medio ambiente es necesariamente, no hay otra manera de afectarlo, porque toda la actividad del ser humano es antrópica, impacta en el medio ambiente, cualquiera, desde manejar un taxi a lo que vamos a ver y les voy a mostrar. Entonces, en pugna del otro lado un derecho que lo tienen. Es decir, los argentinos que vivimos en este país tenemos el derecho a ejercer cualquiera o toda industria, lícita, dice la Constitución, lícita. En ese punto quiero detenerme y sigamos avanzando, porque lo que cada uno de nosotros como ciudadanos, cuando nos vemos afectados en nuestro derecho ambiental, lo que vamos a tener que, de alguna manera, auscultar, escudriñar, investigar, es si esa industria y ese derecho que está en pugna con lo que vamos a nosotros tener que analizar en cada circunstancia es si la industria que nos está a nosotros afectando se ajusta a los patrones lícitos que la Constitución exige. Sigamos adelante. La ley sobre la que nosotros como herramienta, todos los argentinos, como para protegernos en todo el territorio nacional, es la Ley General del Ambiente. Es la primera herramienta que nosotros tenemos que tener a mano, la que vamos a conocer, la que nos va a permitir de alguna manera desarrollar el ejercicio de nuestro derecho consagrado a gozar un medio ambiente en la nación. Esta ley, lo digo rápidamente, para que todos lo sepamos y cuando nos veamos, Facundo es testigo, estábamos hablando de lo que le pasa a él en Escobar, pero nos pasa a todos en cada una de las localidades que vivimos y tenemos el derecho ante nuestras autoridades de exigir. Esto es muy importante, la participación ciudadana que tiene que estar en cada circunstancia en la que una industria o una obra civil de envergadura tenga que localizarse en nuestras ciudades donde vivimos, tiene que ser sometida, tiene que tener una audiencia pública, tiene que tener el derecho a la información cada uno de los ciudadanos para acceder a cómo va a ser el desarrollo. Presupuesto mínimo es básicamente
un criterio que tienen este tipo de normas, que es el que les decía yo recién. Está garantizado en todo el territorio del país. Sigamos adelante. En el caso particular de lo que a nosotros nos tocó, ¿de qué industria hablamos? Quizá en Escobar, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, hay una industria con Omar, a quien fue testigo porque él estuvo en San Juan, en la localidad de Azul. Bueno, hay cementeras, en San Juan también se estaba por instalar una cementera en alguna oportunidad. En una localidad de Posito lo invitamos a Omar, era un tema de ordenamiento territorial. Pero en el caso particular de lo que voy a exponer yo ahora y que en realidad tiene una escala inmensa, es de la industria minera. Como pocas actividades, fíjense, esto hay que decirlo, como muy pocas actividades han merecido codificarse, es decir, tener incluso un código. Es decir, lo tiene la actividad civil y comercial hoy unificada, las conductas penales, la minería, el trabajo, la seguridad social, la actividad financiera también tiene una ley, que es como si fuera un código. Pero la minería es una cosa importante en la historia de la organización jurídica de nuestro país. Sigamos más adelante. ¿Qué es lo primero que se detecta? Porque yo le decía que hay algunas herramientas que hay que empezar a leer cuando nosotros nos encontramos frente a estos fenómenos. Yo me voy al Código de Minería, entonces, esto es otra definición política categórica, ideológica, diría yo. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico? Que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas. Es toda una definición dura, política, diría yo, de Estado, porque no pasan los gobiernos que dicen ser unos nacionales, populares, otros liberales, de distintos signos según su relato, pero lo cierto es que esto sigue, está acá. El Estado no, es toda una definición. Sigamos adelante. Si el Estado no lo puede hacer, Silvana, no porque si no te vas a enojar. Si el Estado no lo puede hacer, ¿quién lo va a hacer? Si el Estado no lo puede hacer, ¿quién lo va a hacer? Y lo va a hacer el sector privado. Pero no el sector privado nacional, como esta mañana se estaba discutiendo, que puede hacerlo, que lo hizo, que alguna vez tuvo un desarrollo como la industria pesquera. La megaminería o la minería a gran escala no tiene en el hemisferio sur, no solo en la región, como se hablaba esta mañana acá en América Latina, no tiene en el hemisferio sur, salvo una empresa en Brasil, Vale Río Dolce, no tiene en el hemisferio sur ninguna empresa dedicada a la actividad minera, ninguna. Después van a entender por qué. Sigamos más adelante. El Estado no tiene ni puede disponer de las minas, pero el Estado, ¿qué puede hacer? El Estado puede dictar lo que se decía esta mañana cuando decía Jiménez, el Estado puede dictar las leyes tributarias, que no es poco para una actividad, es lo que se decía. Se va a decir quién va a pagar y qué cantidad de tributos va a pagar. Entonces, esto es en una circunstancia, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el primer gobierno de ella, es Peter Moon, es el CEO número 1 de la empresa Barrick, es debido, ustedes lo conocen, atrás está el gobernador, ex gobernador de San Juan, en la que quizá con una, yo no, a veces nunca lo alcancé a entender, a ese mensaje. Cristina Kirchner anunciaba que en Argentina se producía la onza de oro más barata del mundo. Y en realidad ustedes esta mañana escucharon hablar de costos. Es decir, el caballero que se dedica a la industria conservera decía que los costos en Argentina son elevados y que por eso en realidad no los puede producir. Los costos elevados solo obedecen a dos razones, a una carga tributaria y a una carga social o laboral. Entonces, lo que nos estaba diciendo Cristina, que la actividad minera en Argentina no tiene ni carga tributaria, porque no la tiene, y las cargas sociales en realidad no afectan la ecuación económica de las utilidades y ganancias que tiene esta actividad. Sigamos más adelante. Esta es la demostración de que esto es una política de Estado, es decir, Macri anunciando en San Juan en los primeros meses de este año
en la que anunciaba ya definitivamente la absoluta, total, lisa y llana quita de retenciones a la actividad. No, esto es en San Juan, en Calingasta, ahí cerca, es donde hace poco tiempo, bueno, tomó estado público de una escombrera que vamos a ver que fue introducida incluso desde Chile. Sigamos más adelante. Para que esto, digamos que son algunos de los yacimientos que están en explotación, la riqueza minera de Argentina es mucho más que esta, pero estos son los principales yacimientos que hay. Fíjense que la mayoría, esto lo vamos a ir viendo, están en una zona cordillerana, pero no solo porque están los yacimientos, sino porque también está el agua. Esta actividad no se puede desarrollar sin agua. Básicamente lo que decimos nosotros, y lo saben los chilenos, los peruanos, todos los países que desarrollan esta actividad, es que esto tiene esta siguiente ecuación: nula o baja tributación, es decir, la quita de retenciones de Macri es una demostración. Tiene que haber siempre un tipo de cambio medianamente favorable, no puede haber un dólar bajo, siempre exige que los precios del oro y la plata estén elevados, como en las crisis actuales, y esto que pongo yo en negrita es lo más importante: una transferencia o externalización de los pasivos ambientales. Esta mañana el tributarista dijo algo o insinuó algo a ese respecto. ¿Quién va a soportar el daño ambiental? ¿A quién va a haber que cargárselo? Es decir, ¿quién? Porque ciertamente es un artículo de la ecuación. Esas son las condiciones que determinan la factibilidad o no de estos emprendimientos mineros. Sigamos más adelante. Esta minería, que es la que se conoce ahora, no es la minería, digamos, que se imaginaron los legisladores en 1886 cuando sancionaron el Código de Minería. Esta es una minería desarrollada a partir de 1960, empezó en Estados Unidos, en Canadá, recién a partir de esa época, que es a gran escala, necesariamente genera estos pasivos ambientales. Sigamos más adelante. Ustedes lo saben, es decir, porque son muchos de ustedes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ustedes tienen también una riqueza como puede ser la soja, pero se trata de un recurso renovable. En el caso de este tipo de riqueza, o incluso la pesca también, tiene un ciclo de renovabilidad. Los yacimientos mineros o petroleros jamás van a poder ser renovados. Y en esto quiero detenerme. No obedecen, ustedes lo entenderán, la mina que ustedes quizá hayan escuchado hablar, que es en Andalgalá, en Catamarca, bajo la Lumbrera, es una mina que se imaginaron los militares en la década del 70 para explotar. Básicamente esa mina tiene oro, plata y cobre, pero la mina de Catamarca, básicamente los militares lo que querían sacar era cobre, para darle un destino de una demanda interna, que era la fabricación de municiones para la empresa de fabricaciones militares. Quiero que en eso nos detengamos a entender, es decir, aún en manos de los militares, quienes diseñaron esa primera mina, que es la primera que ahora ya se está terminando, en Catamarca, la demanda, digamos, del mineral no tenía destino externo, sino que en todo caso estaba vinculado a una soberanía militar que atendía la demanda de municiones o el principal insumo para las municiones. La demanda de oro y plata no es argentina, no es hemisférica, sino que es del hemisferio del norte, y el único sentido que tiene de sacar oro y plata, apenas el 3% tiene un destino industrial y el 97% del oro y la plata tiene un destino de atesoramiento que sirve para la especulación financiera cuando hay ciclos económicos adversos. Sigamos más adelante. Bueno, esto también lo habrán visto ustedes. Yo decía que en la Ley General del Ambiente también dice, entre los principios que hay que manejar es el ordenamiento territorial, la ley de glaciares. Horacio Alcuaz lo sabe porque fue testigo de su trámite y cuánto costó que el sector minero y los gobernadores de las provincias mineras aceptaran lo que la Ley de Política Ambiental, la Ley General del Ambiente, le ordena al Congreso dictar, que es ordenar el territorio. Está claro, ordenar el territorio. Facundo me hablaba de los humedales. Está en trámite ahora y con muchísima resistencia, vos lo sabés muy bien, el tema de la ley de humedales.
La Ley General del Ambiente dice que como principio el Congreso tendrá que dictar normas de ordenamiento territorial. La Ley de Bosque ordena el territorio y dice, bueno, el bosque hay que protegerlo, aquí no se puede realizar ninguna actividad. La Ley de Glaciares, el sector minero la interpreta, la creyó como una ley antiminera y en realidad lo que es una ley de ordenamiento territorial. Dice, donde hay glaciares no se puede realizar ninguna actividad, ninguna. ¿Por qué? Porque para una zona como la de mi provincia de San Juan, Andina Central, La Rioja, San Juan, Mendoza, el norte de Neuquén, 130 milímetros de precipitación pluvial, imagínense, nosotros no podríamos vivir, ni siquiera regar las extensiones agrícolas. De la única manera que nosotros nos podemos garantizar una provisión mínima de agua para consumo humano y regadío es manteniendo esto que destruyen la actividad minera, que son los glaciares y ambiente periglaciar. Sigamos más adelante. Digo esto para que no perdamos el concepto que dije al principio, es decir, ¿cómo hace uno? Yo defiendo mi ambiente, el otro tiene un derecho, que es el derecho a ejercer una industria lícita, pero yo tengo que, en realidad, poner en pugna esos derechos e intentar, en este caso a nosotros nos toca hacerlo en San Juan, en La Rioja, pero lo que tengo que intentar siempre es demostrar la ilicitud. Y después les voy a explicar por qué. Esto ya se lo había dicho, el principal insumo de la actividad minera no son los explosivos, no es el gasoil, no es el cianuro, a veces se escucha por ahí decir esas cosas, eso es falso. El principal insumo de la actividad minera es el agua. No hay posibilidad de actividad mega minera en esta escala sin consumo de agua. Nosotros siempre ponemos este ejemplo para que ustedes tomen noción. En una zona seca como la de San Juan, Veladero consume 10 millones de litros por día, lo que equivale a una demanda de agua potable para una ciudad como San Luis. San Juan consume un poco más de 10 millones, pero nosotros detectábamos que una población como la ciudad de San Luis consume lo mismo al día de agua potable que un solo emprendimiento minero en la provincia de San Juan. Sigamos más adelante. Esta actividad que yo les decía que en el Código de Minería 1886 la minería no era esta, es decir, Sarmiento, todos aquellos que impulsaban la minería el siglo pasado o el anterior, jamás imaginaron la minería a esta escala. No existía esa noción. ¿Por qué? Porque la minería era en túneles, porque los yacimientos estaban en beta, es lo que se conoce como la ley del mineral, es decir, qué cantidad de mineral hay en la roca, estaba más concentrado, la evolución del mundo hizo que esos minerales se agotaran, y ahora se pueden, con nuevas tecnologías, explotar minerales que están más diseminados. Esta escombrera, por ejemplo, esto ustedes verán, se ve ahí, lo de atrás aparece como muy natural, esto como no natural. Esta escombrera tomó estado público en un programa de la Nata, ese es donde nace el río San Juan, esto no es Hachal, esto es al sur de la provincia de San Juan. Todas esas escombreras son 55 millones de toneladas, 50 hectáreas, está en territorio argentino, pero es de un emprendimiento minero del lado chileno. Sigamos más adelante. Esa es la escombrera más cerca, esa es la lixiviación natural. Esto es todo roca que ellos le llaman estéril, que es una roca lixiviada, pasada por cianuro, para extraer el metal, y es lo que descartan ellos. Le llaman estéril no porque es una gasa estéril, de que goce de, digamos, no es inerte. Le dicen estéril en términos económicos. Es estéril porque ya le extrajeron el metal por el proceso de lixiviación. Entonces, esa roca es altamente contaminante, contamina el río donde nace, bueno, ya lo modificó la composición química de donde nace el río San Juan. Lo pongo como ejemplo, digo, por dos cosas, por lo que dice allá arriba y porque digo, hasta dónde llega el límite. Es decir, nosotros, porque a veces habían gente del sector minero que se rasgan las vestiduras, igual que nosotros, como estamos haciendo, para sacar ese escombrero. Hemos judicializado el caso, hemos hecho intervenir a la Cancillería a través de Margarita Stolbizer, pero el sector minero en San Juan se rasga las vestiduras por esta escombrera introducida de Chile. Entonces nosotros le decíamos, no es que haya escombreras buenas y malas, porque son las mismas escombreras. Esta escombrera, el sector minero en San Juan le asigna la misma maldad que nosotros porque la han introducido los chilenos. Pero de estas escombreras en San Juan ya hay 4 generadas en San Juan.
el costo, que esto está judicializado y está estimado, el costo de una remoción de esa escombrera se estima en por lo menos en 200 millones de dólares. Por eso se resiste la empresa chilena a cumplir con ello. Sigamos más adelante. Este es el punto. En San Juan, en Catamarca, aparece como muy exagerado y evidente, pero les pasa a ustedes en cada una de esas localidades donde cualquier actividad industrial les afecta el medio ambiente. Lo que está haciendo es externalizar, transferirle a ustedes, al Estado, a los sucesores de ustedes, a las generaciones futuras, el costo, porque al ambiente va a haber que tarde o temprano remediarlo, va a haber que intervenirlo, va a haber que administrar un pasivo ambiental que va a tener un costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con esta actividad que, vuelvo a repetir, le puede pasar en cualquier localidad? Cuando una empresa, cuando una industria, hay un insumo, como recién se decían acá los empresarios, hay un insumo que en la ecuación vos se lo trasladaste a la comunidad, estás causando, es decir, no hay un desarrollo, como dice la convocatoria del Congreso, que nos lleve hacia la igualdad. Si hay alguien que tiene una situación de privilegio, porque las empresas, todas, no solo las empresas mineras, todas cuando cierran su actividad, te van a dejar el pasivo ambiental, le van a transferir a la comunidad y al Estado ese pasivo ambiental que tiene un costo, por eso yo ponía recién el ejemplo de los 200 millones de dólares que cuesta remover una escombrera, y se lo van a dejar a nosotros y la política lo va a tener que resolver. Sigamos más adelante. Esta cuestión que tiene que ver también, ¿cómo puede ser? Y decíamos esta mañana con el tema de la industria pesquera, ¿en la cabeza de quién, de qué político puede pensar que esto es desarrollo? Como se decía recién, ¿en la cabeza de quién? Este es el primer lingote cuando lo recibe Gioja, ese era el ministro de Minería, en Veladero, en el año 2005 sale el primer lingote. La cantidad de onzas de oro que hay en Veladero son 12 millones, Veladero ya está en la etapa final, quedan 5 o 6 años para poder cerrarse. Este es el valor de promedio de la onza de oro, entonces fíjense lo que va a salir de una mina, de un solo yacimiento de San Juan. Una cifra difícil hasta de leerla. Es difícil de leerla, 14.200 millones de dólares, una cosa brutalmente desigual en relaciones al presupuesto público que tiene San Juan. Es una sola mina. En San Juan ya hay 3. Sigamos más adelante. Frente a esto, ¿qué pasa? Es decir, volvemos al principio. ¿Qué hay del otro lado? Y del otro lado hay gente. Hay gente con un derecho, como los cachalleros, que dicen, bueno, che, me están complicando con el agua, es decir, lo primero que se afecta es el agua, en su volumen, en su cantidad. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que hacemos cualquiera de nosotros, es decir, que somos militantes políticos, nos juntamos, nos asociamos, vemos qué podemos hacer. Entonces, el asambleísmo no termina más que siendo, lo hablamos con Facundo, la expresión genuina de quienes son los titulares del derecho al medio ambiente. ¿Y qué están haciendo acá? Y están cumpliendo con un deber constitucional, el deber de cuidado del medio ambiente. Sigamos más adelante. Se cortan rutas, claro. Las instituciones no atienden el reclamo, y ningún nivel de institución. No lo atiende el Poder Ejecutivo, no lo atiende el Poder Legislativo, no lo atiende el Poder Judicial. Entonces la gente va, ustedes lo saben, va por un grado, no son piqueteros, son madres, docentes, la mayoría de esas personas son docentes. Entonces la gente empieza a buscar a veces caminos que aparecen en la lectura del sector, digamos, político oficial como gente que está ejerciendo indebidamente sus derechos. Sigamos más adelante. Ponen el cuerpo, entonces se quedan, cortan ruta. Sigo más adelante. Margarita Stolbizer con esta señora hablaba, esto es cuando fue el derrame de Hachal el 12 de septiembre del año pasado. Entonces Margarita espontáneamente quiso ir a San Juan
y esto es en Iglesia, en Rodeo. Había sido el derrame el 12 y 13, que era de septiembre, y eso fue el viernes a los 5 días. El nivel de desesperación y de angustia de la gente por falta de información era grande. Es decir, imagínense que ver a quien era por ese entonces candidata a presidente no era poca cosa. Sigamos más adelante. Eso es Margarita Stolbizer, y yo lo destaco ¿por qué? Porque no es fácil. Horacio lo conoce, Omar también, el Negro Juárez también, con quien fuimos a Famatina, en La Rioja. El asambleísmo, por una cuestión, yo no puedo hacer un análisis sociológico, pero el asambleísmo Facundo lo va a vivir, naturalmente empieza a ser desconfiado de cualquier representante político, el asambleísmo. En general, al verse que no encuentra contención en las instituciones, el asambleísmo se radicaliza, desconfía, no distingue entre representantes políticos de una u otra fuerza política, oposición o oficialismo, porque empieza a verse, es como un animal que se empieza a ver cercado. Por eso yo destaco que esto es cuando se estaba conmemorando un año del derrame del 12 y 13 de septiembre y Margarita fue a San Juan. Justo casualmente Margarita Stolbizer se fue y ocurrió el segundo derrame este otro año pasado. Sigamos más adelante. ¿A qué viene a cuento? El segundo año no. Voy a decir para que no. No, ¿a qué viene a cuento a todo esto que estaba diciendo yo? Y Facundo lo está viviendo en carne propia en Escobar, que es lo que me contaba. ¿A qué viene a cuento? ¿A qué viene a cuento a todo esto? Es decir, porque ustedes son militantes políticos, tienen olfato, tienen la capacidad de articular frente a las autoridades, estén o no en un cargo, por eso somos militantes. Lo cierto es que, bueno, esta es una frase, la verdad, de antología y que nosotros podemos dar testimonio y que en que cada localidad que suceden estas cosas es una sentencia. Es imposible imaginarse el más mínimo grado de contaminación por generación espontánea. Lo que dice Brailovsky es que, como cualquier persona que sabe de ciencias naturales, la naturaleza no contamina, no puede contaminar la naturaleza. Y si la actividad o el ejercicio de una industria lícita ha de promoverse, lo que paralelamente debe de garantizarse es lo que veíamos al principio. Poder satisfacer nuestras demandas, la de nuestra generación, dejándole a las que vienen al menos la naturaleza en las mismas condiciones, al menos en las mismas condiciones, no dañando más. Y si entonces se produce contaminación, si entonces se produce daño, es porque hay complicidad, porque alguien lo permitió. ¿Se entiende? Es decir, vuelvo al principio, son solo los responsables de las autoridades los únicos que pueden hacer posible que haya contaminación. La naturaleza no va a generarla, lo van a hacer las autoridades. Lo que paradójicamente, en cuanto a nuestro derecho a vivir a un medio ambiente, se nos ha impuesto, es a nosotros el deber de cuidado. Y eso es lo que yo le digo siempre a los amigos de Hacha, a los asambleístas, porque incluso, nos terminan criminalizando. Muchas de esas personas que yo recién les mostraba han terminado detenidos, quieras o no, terminan con algún antecedente penal. Ahora otra vez, fueron a la municipalidad a pedir, a acceder a información, terminan otra vez criminalizados. Ya estamos con la segunda causa abierta, en algunos casos tercera. Entonces, el tema es el siguiente. Esto es una paradoja, es decir, a quienes la Constitución les ha impuesto el deber de preservar el ambiente, el deber, porque en realidad lo están haciendo por las generaciones futuras. Cuando uno conversa, Margarita lo sabe, cuando uno conversa, la mayoría de las mujeres no hablan por ella, nadie, hablan por los hijos. Te dicen, yo me quiero quedar a vivir en Cachal, por mi hijo.
Yo quiero que mis hijos, lo dicen siempre, es curioso, y capaz que no han leído ni la Constitución. Es curioso cómo está inscripto en la cabeza la necesidad en los ciudadanos de dejarles a las generaciones futuras el mismo ambiente del que ellos gozaron. Ahora, quienes en realidad no están asumiendo la responsabilidad de dejárselo son las autoridades. Esta es la cuestión. Nada más. A sus órdenes.